Estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a seguir trabajando con la misma competencia, resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Esta vez vamos a interpretar la medida de tendencia central para datos agrupados y no agrupados, referidos al tema del estudio sobre el quechua. Entonces dice que vamos a interpretar la medida de tendencia central para estos datos agrupados y no agrupados. Ustedes sabían que en la actividad, como hemos visto en las actividades anteriores, nos propusimos como reto elaborar gráficos estadísticos pertinentes para tablas de frecuencia. Haciendo uso de la matemática aprendimos a elaborar gráficos estadísticos pertinentes a las variables de estudio. La información organizada en las tablas de frecuencia no solo puede ser comunicada mediante gráficos, sino que esta también puede ser representada con la medida de tendencia central, o resumen o síntesis que nos permitirán que se pueda comprender mejor la información recolectada en la encuesta que nosotros habíamos trabajado también. Todo sobre nuestro estudio, que es referente a la disminución del porcentaje de personas que hablan quechua. A partir de la situación, sintetiza las características de la población en estudio mediante el cálculo y la interpretación de medida de tendencia central para datos agrupados y no agrupados, que eso es lo que vamos a realizar, sintetizar las características de la población. Primero vamos a ver qué son las medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son otra forma de expresar, dice, los datos a través de un resumen sobre la información de la muestra, que se representa mediante las distribuciones de frecuencia. Se van a representar en un solo valor para obtener indicadores del comportamiento de la variable en diferentes sentidos, como punto alrededor del que toma valores, variabilidad y etc. Resumir la información mediante un solo número es interesante para comprender mejor cómo se comporta la variable y para poder realizar comparaciones. Las medidas de tendencia central son las medidas que describen cómo todos los valores de los datos se agrupan en torno a un valor central. Entonces tenemos cuáles son las medidas de tendencia central. La media o media aritmética, la moda y tenemos a la mediana. Entonces nos dice que la media o media aritmética por lo general se llama media, es la que comúnmente nosotros podemos decirlo, o comúnmente se conoce como promedio. Ya tenemos que calcular la suma de todos los valores y dividirlo entre el número de datos. Hacemos la sumatoria de todos los valores y dividimos entre el número de datos. Pero en este caso, para este tipo de variables, si ustedes se dan cuenta, estas son variables. ¿Qué tipo de variables vienen a ser estas? Cualitativas, ¿cierto? Solamente se puede utilizar para el cálculo de variables cuantitativas, más no cualitativas. Para este tipo de variables no se puede calcular la media. Entonces la media aritmética, por ejemplo, acá tenemos datos agrupados. Tenemos acá su marca de clase, frecuencia absoluta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la marca de clase por 3, la marca de clase por 4, la marca de clase por 8, por 6. Aquí estamos multiplicando 14,5 por 3, 23,5 por 5. Y luego lo sumamos todo y dividimos entre 30. 30 que viene a ser la frecuencia absoluta, el número total de personas encuestadas. En este caso son 30, ¿no? Y hallamos la media aritmética, en este caso es 42,75, redondeando 43 años. ¿Cómo lo interpreto? Puedo decir que la muestra está conformada por personas en torno a los 43 años o que la edad promedio es de 43 años. Edad promedio. También tenemos a lo que es la moda. ¿Qué es la moda? Es el dato más frecuente, ¿ya? El dato que se repite en mayor cantidad. Hay casos en que algunos se presentan varias modas. Si tiene dos es bimodal, ¿no? ¿Cuándo calculo la moda? Se usa para la variable cualitativa y cuantitativa. En este caso la moda sí puede utilizarlo para cualitativa. Para la variable cuantitativa es en distribuciones agrupadas
en intervalos solo se emplea cuando existe un único intervalo clase modal. Ejemplo, considera las siguientes tablas de frecuencia. Aquí tengo la tabla en relación con lo quechua y su frecuencia absoluta. Sí y no, ¿verdad? Dice, moda, sí, ¿por qué? Porque es la frecuencia que tiene mayor cantidad de valores. 22. 22 contestaron que sí y 8 que no. Entonces, como hay más que contestaron que sí, entonces este sería la moda. Acá también tenemos cualitativa, la moda comunicación porque es la frecuencia que tiene mayor cantidad de valores. Acá está, mayor cantidad de. Y aquí, o si observamos acá con respecto a la edad, tengo 9 y tengo 9. Es bimodal porque tiene dos modos, ¿no? Bimodal. En caso de, en estas tablas agrupadas, aquí tenemos intervalos, utilizamos una fórmula, la moda es igual a límite inferior más, tenemos que hallar, este D viene a ser la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase modal menos 1, ¿no? Y tenemos acá, ya viene a ser la amplitud. Entonces, al desarrollar, el límite inferior sería 28. Porque este es el intervalo modal, porque acá, ¿cuál es el que tiene mayor frecuencia? 8, ¿cierto? Y este es el intervalo modal. Entonces, si es el intervalo modal, el límite inferior, ¿cuál sería? El límite inferior es este, 28. Ese es el límite inferior, ¿ya? 28. Acá también para trabajar esto, sería de 1 que viene a ser f sub i menos f sub i menos 1. Tengo el 8, este es el f sub i, menos 1 sería 4. 8 menos 4 sería 4, acá está. En el otro sería d1 más d2, aquí tengo el d2, d sub 2, f1 menos fi menos fi más 1. Y en este caso, este es la frecuencia modal y la frecuencia modal más 1. Sería 8 y esta es la más 1, sería 8 más menos 6 sería 2. Frecuencia de la clase modal es 8 y la amplitud del intervalo es 9. De 28 para 37 es 9, ¿cierto? Ahí 9. Entonces la modal sería 28 más 4 sobre 4 más 2 por la amplitud que es 9. Al desarrollar tenemos 34 años. Identifico que la mayor frecuencia en este caso es 8. Puedo decir que los valores mayoritariamente toma la variable que mayoritariamente tomó la variable edad fue de 28 años a menos de 37. De 28 a menos de 37 años. Que es en esta parte. La mediana, también tenemos la mediana. ¿Qué es la mediana? Es lo que divide en dos partes iguales. Va a dividir en dos partes iguales al conjunto de datos ya ordenados. Tenemos que ordenarlo de menor a mayor. La mediana no se ve afectada por los valores extremos de manera que puede utilizarse cuando están presentes. La mediana es el valor medio de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. ¿Cómo se calcula? Se usa para variable cualitativa ordinal y cuantitativa. ¿De qué forma calculo la mediana? Primero ordeno los datos de menor a mayor. Si n es par, elijo el dato central. Si n es impar, elijo el dato central. Si n es par, voy a tener que sumar los dos datos centrales y dividirlo entre 2. Si son datos agrupados para variables cuantitativas, utilizo la forma. ¿Ya? Si son agrupados. Entonces, en este caso no se va a poder trabajar porque la mediana no se calcula para este tipo de variables. Aquí tenemos, en este tipo de variables sí que se calcula la mediana, ¿no? Tenemos la siguiente tabla con respecto a edad. Aquí tenemos la mediana. Cuando n es par, n sobre 2 y n sobre 2 más 1. Posición 15 y posición 16. Entonces, aquí tengo, ¿por qué n sobre 2? ¿Cuántos datos son? 30. 30 entre 2, 15.
y 30 entre 2 más 1 sería 16. Por eso decimos posición 15 y 16. ¿Ya? La mediana entonces, ¿cuánto será? Acá está la posición 16. Acá tengo 9 y la mediana será entonces 42 años. ¿Ya? 42 años. En este caso dice que se ubica cuando está a la mitad del total de los datos, es decir, donde está en la posición 15. Observando las frecuencias acumuladas se encuentra la frecuencia acumulada de la clase 4. Acá está la clase 4. La clase 4. Estos valores se pueden trasladar a un gráfico cartesiano donde observo que se forman dos triángulos semejantes, uno amarillo y otro verde. En el ejemplo X, el eje X se tiene los extremos donde está el valor de la mediana y en el eje Y se encuentran los valores de las frecuencias acumuladas. Acá se forma el triángulo. Obtengo que A vale 37, B vale 46, N vale 30, F sub I mayúscula vale 19, la acumulada vale 19 y la frecuencia absoluta acumulada pero restándole 1, o sea 1 menos sería 13. Dice que se compara los elementos semejantes. En la primera razón, los catetos que se aprecian en los horizontales y en los verticales son los catetos que se aprecian en las verticales. Acá aparecen igual, lo mismo que habíamos visto en el anterior, sus valores. Dice, por semejanza de triángulos, nosotros encontramos esto. Que la mediana, acá tengo A, menos A y B menos A. Encuentro N sobre, que N viene a ser el número de datos. Voy a reemplazar a cuánto vale. Acá está su valor de A, 37. Acá está su valor de B, 46. N sobre 2, que sería 30 entre 2, sería 15. Acá F sub I menos 1 sería 13. F sub I 19, F sub I menos 1 sería 13. Claro, porque tengo 19 menos 1 sería, en este caso, sería este de acá, 13. Al desarrollarlo tenemos que la mediana es 40 años. El intervalo mediano de 37 a menores de 46 años, es decir, el 50% de la población tiene 40